El motor comenzó a toser con un sonido agónico. Solté un suspiro y maldije entre dientes. Hacía horas que no veía una gasolinera, y el sonido del coche apagándose era el presagio de lo que ya temía. Me encontraba en una carretera secundaria, flanqueada por colinas interminables y bosques tan densos que apenas dejaban pasar la luz del atardecer. Los árboles formaban una barrera natural, grotesca y sombría, que hacía que la soledad fuera aún más aplastante. No había visto otro coche en horas. Paré el coche en el borde de la carretera. Bajé y el frío me golpeó la cara. Me llevé una mano al bolsillo para sacar el móvil, pero lo que vi en la pantalla no mejoró mi humor. Sin batería. No había forma de pedir ayuda. Mi única opción era caminar. Tal vez, si tenía suerte, encontraría una gasolinera o al menos una casa en el camino. El sol ya estaba a punto de desaparecer tras las colinas, y la temperatura caería rápidamente. Además, había algo en el aire, algo que hacía que el viento apenas se moviera. Un manto de bruma empezaba a levantarse, avanzando lentamente por la carretera y envolviendo el paisaje en una atmósfera casi irreal. La carretera serpenteaba en medio de la neblina, y aunque llevaba andando al menos media hora, el paisaje seguía siendo el mismo, árboles oscuros y colinas imponentes. La neblina se volvía cada vez más espesa, cubriendo la carretera con un velo que distorsionaba la vista. Era como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente. Justo cuando la desesperación empezaba a hacer mella en mí, vi una luz tenue a lo lejos. Aceleré el paso, sintiendo un alivio al ver que no estaba completamente perdido. A medida que me acercaba, las siluetas de edificios comenzaron a materializarse en la neblina. Al principio, pensé que era solo una ilusión, un juego de luces y sombras provocado por el cansancio, pero no. Era un pequeño pueblo, oculto en medio de aquel paraje desolado. Me acerqué con cautela, sin poder evitar sentir que algo estaba mal. A primera vista, todo parecía normal. Las luces de las farolas, de estilo antiguo, brillaban débilmente, proyectando sombras extrañas en el suelo. Las casas, alineadas a lo largo de la calle principal, tenían las luces encendidas. Podía ver las ventanas iluminadas, pero lo que me inquietaba era el silencio. Un silencio que no encajaba con lo que estaba viendo. No había ruido de electrodomésticos, ni voces, ni risas. Ni siquiera el sonido de hojas moviéndose con el viento. Avancé por las calles despacio, mis pasos sonando sobre los adoquines. Cada paso que daba intensificaba la sensación de que algo andaba mal. No era solo el silencio, era el vacío. El pueblo no parecía estar habitado, aunque las luces encendidas decían lo contrario. Decidí probar suerte en una de las casas. Subí los 3 escalones que llevaban al porche y llamé a la puerta. Esperé unos segundos, aguzando el oído en busca de algún indicio de vida en el interior. Nada. Bajé del porche y me acerqué a la siguiente casa. Lo mismo. Llamé, esperé. Silencio absoluto. Mi mente comenzaba a imaginar escenarios cada vez más oscuros. ¿Dónde estaba todo el mundo? A esas alturas, lo que al principio había parecido un pequeño pueblo tranquilo, ahora parecía salido de una pesadilla. El silencio, la ausencia de cualquier señal de vida, algo no encajaba. Probé una tercera casa. Esta vez, mi curiosidad superó a mi sentido común. En lugar de simplemente llamar a la puerta, decidí echar un vistazo por la ventana. Las cortinas, gruesas, apenas permitían ver el interior. Sin embargo, me acerqué más, esforzándome por distinguir lo que había dentro. Y entonces los vi. Había 3 figuras sentadas alrededor de una mesa de comedor. Al principio, pensé que finalmente había encontrado a alguien, que mis nervios me estaban jugando una mala pasada al imaginar cosas donde no las había. Pero pronto me di cuenta de que había algo extraño en esas personas. No se movían. Ni siquiera pestañeaban. Estaban sentadas, rígidas, con la piel de un tono gris ceniza que no parecía humano. Sus cuerpos, inmóviles como estatuas, se mantenían en posiciones perfectamente rectas, como congelados en el tiempo. Lo peor de todo eran sus ojos.
Estaban abiertos, vacíos, sin vida, pero dirigidos hacia la ventana, hacia mí. Me estaban mirando. Mi cuerpo se estremeció. Me costaba respirar, y el pulso se me aceleró hasta el punto en que pensé que me iba a desmayar. Retrocedí, tropezando con el borde de la acera, y casi caí de espaldas al suelo. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Qué demonios estaba pasando en ese pueblo? Mi mente era un caos de preguntas sin respuesta, pero una cosa estaba clara: aquello no era normal, y necesitaba salir de allí cuanto antes. Aceleré el paso, sintiendo que cada segundo en ese lugar era una amenaza silenciosa. Las calles, ahora envueltas en una neblina aún más densa, parecían cerrarse a mi alrededor, como si el pueblo quisiera mantenerme atrapado. El aire era denso, y el silencio que antes había sido una presencia inquietante ahora se volvía asfixiante. Fue entonces cuando la vi, una pequeña estación de servicio al borde del pueblo, apenas visible a través de la niebla. Su estructura estaba desgastada, vieja, casi en ruinas. El cartel apenas se mantenía en pie, oxidado por el tiempo y cubierto de musgo. Sin embargo, las luces dentro de la estación parpadeaban, ofreciendo un contraste surrealista con el resto del lugar. Aquel brillo intermitente me dio un momento de alivio. Al menos, algo en este maldito pueblo parecía funcionar. Avancé con cautela, el eco de mis propios pasos sobre el pavimento seguía sonando en mis oídos. Empujé la puerta de la estación, que chirrió de manera siniestra al abrirse. Dentro, el ambiente era igual de desolador. Estanterías polvorientas, con productos cubiertos de telarañas, adornaban las paredes. El lugar olía a humedad. Al otro lado del mostrador, un anciano me observaba en silencio. Su presencia me incomodó de inmediato. Era bajo, delgado, y su piel grisácea y arrugada parecía tan antigua como la estación misma. Sus ojos eran dos pozos profundos, oscuros, que me seguían con una intensidad extraña, casi hipnótica. No dijo ni una palabra cuando entré, solo me miraba, inmóvil. «Necesito gasolina, por favor», dije, tratando de sonar calmado, aunque mi voz salió tensa. El anciano no respondió. Solo asintió lentamente, su cabeza moviéndose de forma antinatural. Me dio la sensación de que, en cualquier momento, su cuello podría romperse bajo el peso del movimiento. Se dio la vuelta con una lentitud exasperante y desapareció tras una puerta de madera que crujió al cerrarse. Me quedé solo, miré alrededor, tratando de mantener la calma. Las estanterías estaban llenas de productos caducados, cubiertos por una gruesa capa de polvo. Cajas de cereales con logos que no había visto en décadas, botellas de vidrio opacas por el paso del tiempo, todo allí estaba atrapado en una época a la que yo no pertenecía. De repente, mi mirada cayó sobre un montón de periódicos viejos apilados en una esquina del mostrador. Sin pensarlo mucho, cogí uno de ellos. El papel estaba amarillento y frágil al tacto, como si pudiera desintegrarse con solo tocarlo. Al leer la fecha, mi corazón dio un vuelco: 9 de agosto de 1952. Ese periódico tenía más de 50 años. Mis dedos temblaron al pasar las páginas hasta que un titular captó mi atención: «Pueblo desaparece tras un misterioso estallido en 1952». Sentí un nudo formarse en mi garganta mientras leía el artículo. Describía cómo, tras un estallido inexplicable, un pequeño pueblo de la región había desaparecido por completo. Nadie sabía qué había ocurrido, y los pocos que se aventuraron a buscar supervivientes regresaron con historias que parecían sacadas de una pesadilla. Había una fotografía adjunta. Cuando mis ojos se posaron en ella, el suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. El pueblo de la imagen era exactamente el mismo en el que estaba. Mismas calles, mismas casas. Pero, eso era imposible. Este lugar no debería existir. Me sentí mareado, como si mi propio cuerpo no pudiera procesar lo que mis ojos estaban viendo. ¿Estaba atrapado en un pueblo que desapareció hace más de medio siglo? ¿Cómo era eso posible? El aire en la estación se volvió más frío, más pesado. El crujido de la puerta trasera me devolvió a la realidad. El anciano regresaba con una vieja lata de gasolina.
El metal oxidado de la lata emitía pequeños chirridos al rozar con sus manos temblorosas. Parecía tan antigua como todo lo demás en esa estación, pero en ese momento no me importaba. Necesitaba salir de allí, y rápido. Aquí tienes, dijo, con voz rasposa, apenas un murmullo, mientras dejaba la lata sobre el mostrador. Mi instinto me gritaba que corriera, que no me quedara ni un segundo más en ese lugar, pero mi cuerpo parecía anclado al suelo, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Saqué unos billetes del bolsillo y los dejé sobre el mostrador, sin importarme si era demasiado o muy poco. Solo quería salir de allí cuanto antes. El anciano no los miró, ni siquiera los tocó. Tomé la lata y me dirigí hacia la puerta. Apenas crucé el umbral, un frío repentino me envolvió. La atmósfera a mi alrededor cambió de golpe. Algo oscuro y maligno se cernía sobre mí. Miré a mi alrededor, y con pavor, me di cuenta de que todas las luces del pueblo se apagaban al unísono. Una a una, como si alguien o algo estuviera desconectándolas intencionadamente. Mi respiración se volvió errática, y mi corazón martillaba en mi pecho. Pero cuando mis ojos miraron las calles, el pánico se apoderó por completo de mí. Las figuras que antes había visto inmóviles dentro de las casas ahora estaban de pie, en medio de la calle, mirándome. Sus cuerpos, rígidos, parecían marionetas mal articuladas. Sus ojos, vacíos y sin alma, me seguían a donde quiera que fuera. Estaban muy cerca. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo. Eché a correr. Las figuras comenzaron a moverse también, pero sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. A cada paso, sus cuerpos crujían, emitiendo sonidos grotescos, como si fueran marionetas oxidadas. Corrí con todas mis fuerzas, el miedo me impulsaba. Zigzagueaba por las calles, desesperado por encontrar una salida mientras los susurros llenaban el aire. El aire frío de la noche cortaba mi piel mientras corría hacia el coche. Finalmente, llegué a mi coche. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la vieja lata de gasolina. Las figuras se acercaban, avanzando con sus movimientos erráticos, cada paso acompañado por un crujido espeluznante. Pude ver con claridad sus caras desprovistas de emoción, mirándome sin parpadear. No eran seres vivos, eran algo más, algo atrapado entre lo que fue y lo que nunca debería haber existido. Vertí la gasolina con manos sudorosas, sintiendo como el tiempo parecía ralentizarse. Cerré el tanque del coche con un movimiento brusco, mi respiración rápida y descontrolada. Una de esas cosas estaba ya a pocos metros, su cuerpo rígido y deformado. Los ojos vacíos y fijos en mí, sin vida, pero llenos de maldad. Salté al interior del coche, mis manos temblando aún mientras giraba la llave de encendido. Por un momento, el motor hizo un ruido sordo, como si no fuera a arrancar. La desesperación me atrapó de inmediato. Por favor, vamos, arranca, murmuré entre dientes, el sudor resbalaba por mi frente. Una segunda figura se acercaba por el otro lado, su sombra proyectándose a través del cristal. Entonces, el rugido del motor me sacó de la pesadilla. El coche arrancó con un estruendo, devolviéndome una chispa de esperanza. Aceleré con fuerza, las ruedas rechinando en el pavimento, y las figuras que estaban a solo unos metros de mí quedaron atrás, perdiéndose en la neblina. El coche se lanzó por la carretera, alejándome de ese pueblo maldito. Podía sentir el alivio inundando mis venas, aunque el miedo aún persistía como un nudo en mi garganta. La carretera parecía interminable, pero la idea de escapar, de dejar atrás ese lugar, me daba fuerzas para seguir. Sin embargo, seguía inquieto, como si algo no estuviera bien del todo. Esa sensación se amplificó cuando, por un impulso irracional, miré por el espejo retrovisor. Lo que vi me dejó helado. En el reflejo del espejo, por un solo y estremecedor segundo, el anciano de la estación de servicio me estaba mirando desde la parte trasera del coche. Sus ojos oscuros, insondables, se encontraron con los míos a través del reflejo, y en ese instante, supe que algo estaba muy mal. Grité en el interior del coche, el pánico invadiéndome como un veneno que se extendía rápido. Giré bruscamente, mirando al asiento trasero, pero no había nadie.
El coche siguió avanzando por la carretera, y el pueblo, esa aberración envuelta en niebla, desapareció por completo en el retrovisor, como si nunca hubiera estado allí. Aceleré aún más, queriendo poner tanta distancia como fuera posible entre ese lugar maldito y yo. Pasaron varios días antes de que reuniera el valor suficiente para buscar respuestas. Al investigar en mapas y registros de carreteras, no encontré absolutamente nada. Ni una mención, ni un nombre. Era como si el pueblo no existiera, como si el lugar donde había estado nunca hubiera formado parte de este mundo. Lo único que quedaba de aquella experiencia era la vieja lata de gasolina, oxidada y desgastada por el tiempo, que aún conservaba en mi maletero. Como un testigo mudo de lo que había ocurrido, esa lata era lo único real, la única prueba de que había estado allí. Cada noche, desde entonces, sueño con el pueblo. Sueño con sus calles silenciosas, con las figuras que me observan desde las ventanas, con el anciano de la estación de servicio, siempre de pie detrás de mí, mirándome desde el retrovisor. Y siempre, en esos sueños, escucho susurros. Susurros ininteligibles, llenos de odio, de desesperación, como si las voces de aquellos que quedaron atrapados allí trataran de advertirme. Porque ahora, cada vez que cierro los ojos, siento que nunca escapé realmente. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.